Muy bien, continuamos de este modo con más amigos en la noche, cuando son precisamente las 22:42. Vamos a dar comienzo a la columna con un nuevo testimonio sobre esta temática que se ha vuelto un mal de la sociedad. Me estoy refiriendo precisamente al impedimento de contacto con nuestros hijos, ¿sí? Cuando digo mal de la sociedad, me refiero a cuando algo tan grave se lo toma como algo común, ¿no? Pero no por la sociedad misma, sino por quienes tienen el poder para ejercer la justicia y miran para otro lado. En el caso del día de hoy vamos a escuchar el testimonio de Carlos Alberto Méndez. Es un profesional de la salud que utiliza sistema chino para determinados tipos de tratamientos. O sea, a lo que voy es un profesional preparado que no por ser profesional queda exento de esta problemática judicial, pero mejor que nos cuente él mismo toda esta situación tortuosa que está viviendo por el mal desempeño de la justicia. Muy buenas noches, Carlos Méndez. Bienvenido a Amigos en la Noche. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto y un placer enorme escucharte y conocerte. Lamento que sea en esta situación, pero bueno, como decimos siempre, la radio abre puertas y si no abre puertas, entramos por las ventanas, ¿no? Así que queremos escuchar un poco tu historia que es tan dramática como tantos otros testimonios, pero bueno, a ver si estos magistrados se concientizan, ¿no? Un poco y comienzan a emplear un poquito más de celeridad como para solucionar esta problemática. Así es, Marcelo. El problema que hay en estos casos, lamentablemente, es muy amplio. Yo primeramente creo que una de las cosas más importantes es concientizarnos como sociedad, porque primero siempre se piensa mal del hombre y lamentablemente en muchos casos con razón, porque hubo durante mucho tiempo una posición marcadamente machista que la mujer no se le creía. El gran problema es que el día de hoy es exactamente al revés. El hombre es automáticamente alguien malo, pérfido, que actúa en la sin razón, y la mujer es la pristina, la verdad, que siempre actúa con la verdad, ajusta razón, la verdad, y en justicia. El problema es que esto es rarísimo, ¿no? Perdón, Carlos, es rarísimo porque estamos hablando de tiempos de igualdad genérica, donde la igualdad debería ser para denunciante y denunciado, sea cual fuera el sexo, ¿no? Ahí está el gran problema, que lamentablemente, estoy hablando siempre de la mayoría de los casos, porque también le sucede Sí. Quien denuncia primero es el bueno, es automático esto, ¿sí? Y el criterio de hermana yo te creo, que no permite que se le repregunte a quien teóricamente es víctima de cómo fue la situación, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, el que teóricamente es victimario, ¿sí? Y digo esto indistintamente del sexo, ¿sí? Pero volvemos a las estadísticas que mayormente son mujeres, ¿sí?
las que hacen esta práctica, porque así lo maneja la Oficina de Violencia Doméstica, que es donde se originan todos los problemas que están en este momento, tanto sea en Argentina como en otros países, porque otros países viven algo muy similar, ¿sí?, salvo contadas excepciones. Entonces, cuando... Sí, decime. No, sí te escuchaba. Cuando se hacen este tipo de denuncias, en vez de actuar con celeridad y prontamente, lo primero que se hace es frenar, ¿sí?, o desaparecer de alguna manera al teóricamente victimario. Digo teóricamente porque existe en la Argentina al menos el principio de la inocencia, el cual se vulnera completamente porque se aplica una figura que se llama preventiva, ¿sí?, que es que prevendría una acción. El problema es que se hace en forma irreflexiva, no se analiza si la denuncia que se ha hecho es real, si la persona denunciada efectivamente tuvo una acción de ese estilo o no. Y, a ver, vamos a ser muy concretos. Si una persona denunciada efectivamente tuvo una mala acción, debe ser castigada, punto, no hay chance. Ahora, si alguien es denunciado solamente para impedir un proceso, como fue en mi caso, la verdad están dañándome a mí como persona, y lo más triste de todo, que dañan a mi hija, ¿sí?, en este caso es una nena, ¿sí?, que la están dañando terriblemente porque me mantienen alejado de ella ya hace 1 año y medio, ¿sí?, a través de perimetrales a repetición, lo cual destruye por completo el principio de inocencia, porque jamás se analizó la veracidad de los hechos descritos por la madre de mi hija, ni se me cuestionó realmente eso. Es más, después de que se hizo la denuncia pasaron aproximadamente 5 meses, ¿sí?, para que me citaran del cuerpo de psicología y definieran si no soy una especie de Aníbal Lecter o algo parecido, ¿sí? Claro. Entonces, cuando descubren que efectivamente soy una persona normal, que no tiene mambos extraños, ni agrediría ni por asomo a una hija mía, dicen, bueno, tiene que revincularse. Ok, perfecto. Esto pasa nuevamente al juzgado. El juzgado decide, hay una situación intermedia donde el psicólogo que me entrevista, o psiquiatra, no recuerdo cuál de los dos era su título, dice que bueno, que podría haber una causa penal dando vueltas que pudo haber sido iniciada per se por el Estado, por el tipo de declaración que hizo mi ex. De hecho, mis abogados comprueban, piden, ¿sí?, que no hay ningún tipo de acción penal en mi contra, ya sea en el fuero nacional o en el fuero provincial, y se demoran 5 meses más en citar a mi ex, ¿sí?, a la madre de mi hija, para ver cuál es la situación. Una vez que la citan, vuelve otra vez esta minoridad, le dan otra vez intervención, vuelve al juzgado, el juzgado dice, bueno, entonces tienen que ver la forma de revincular. Mi ex presenta un escrito donde propone un lugar para hacer la revinculación, un cuerpo de psicólogos. Casualmente me pongo a investigarlo porque conozco un poco más o menos cómo se maneja, que resulta que es un centro que es terriblemente, marcadamente, ¿sí?, feminista, ¿sí?, con una tendencia ya que va al extremo, ¿sí?, al extremo de algo que la sociedad repudia, que no quiera ni siquiera nombrar, porque parece que si lo nombras estás como avalando, entonces bueno, es un problemita. A lo cual yo había estado investigando en varios procesos y en varios juzgados qué lugares eran respetados y conocidos y demás. Entonces presento ese lugar que es sumamente conocido. Además, cuando hacemos la presentación con mi abogado,
inmediatamente reconocen a la directora de esa institución, a la institución. Claro, obviamente, el abogado de mi ex grita en cielo, que no puede ser. Todo esto son meses y meses traduciéndose el problema, a lo cual la jueza termina diciendo, bueno, no, entonces tenemos que darle intervención al Estado. Ok, perfecto. Vuelven a pasar más meses, siguen restableciendo perimetrales, sin ningún hecho nuevo, sin nada, absolutamente nada, lo cual mi abogado varias veces presentó escritos avisando, señora jueza, acá no hay ningún hecho nuevo, se está actuando la perimetral constantemente sin haber hechos nuevos que lo ameriten. O sea, es una falacia total a lo que es el principio de defensa, ni el principio de inocencia, o sea, nada, totalmente avasallado mis derechos, y ni hablar los derechos de mi hija a poder tener una relación con su padre y con su madre. O sea, y esto... Carlos, ¿cuánto tiempo va que no tenés contacto con tu hija a raíz de estas falsas denuncias, repetición? Y otra pregunta más que viene de la mano de la que te acabo de hacer. ¿No hubo ningún tipo de sanción por las falsas denuncias luego del psicoperitaje? A ver, te cuento. A mi hija no la veo ya hace más de 1 año y medio, ¿sí? Ya estamos llegando al año y 7 meses. La verdad que es increíble cómo la hizo desaparecer, porque esto ya es... Claro, yo soy un tipo adulto, tengo 55 años y viví la época del proceso, entonces se siente mucho como una desaparición forzada, ¿sí? Claro. Como lo que se hacía en la época del proceso, se siente exactamente igual. No, lamentablemente al día de hoy todavía seguimos entre los dimes y diretes, donde tiene que haber otra intervención de otro cuerpo psicológico, donde nuevamente van a ver cómo hacer, ¿sí? Para la revinculación. Más allá de eso, yo ahora tendría que probar, ¿sí? Pero más allá de que no hay nada, no hay una sola prueba de parte de ella presentada, yo tengo que probar que es mentira. Y como astutamente, porque viene de cuerpos de abogados y tiene relaciones con gente del poder, mi ex, que de hecho trabaja para el Estado, ¿sí? Lo cual es aún más repugnante el accionar que está teniendo la justicia, ¿sí? Porque ampara amigotes, ¿sí? Internamente. Claro. Es muy difícil ahora tener que probarlo, pero como no lo hizo penalmente, no la puedo acusar directamente. Entonces hay que hacer todo un trabajo de investigación y análisis, y me obliga a tener que llevar a mi hija a una cámara Gesell para que eso sirva como prueba en la causa. Lo cual no tengo muchas ganas de dañar a mi hija, así que voy a encontrar otra forma para hacerlo, porque no quiero someter a mi hija a semejante... Tendrás que incurrir en daños y perjuicios, ¿no? Que te ocasionó todas estas falsas denuncias, como para que sea castigada al modo Al Capone, ¿no? Por algún tipo de... encontrarle algún tipo de castigo sustituto y no castigarla por el daño que realmente hizo. Carlos, una última pregunta. ¿Quién es este juzgado que está dejando pasar el tiempo de esta manera y le cuesta tanto establecer una simple revinculación? El juzgado es el juzgado 81 de Capital Federal, dirigido por la jueza Samantha Celiscardi, que lamentablemente, bueno, ya en varias ocasiones muy renombrada, triste y célebremente, lamentablemente. Tengo otro compañero de lucha que tiene un caso todavía más enroscado que el mío, y también lo está llevando ella, y bueno, lamentablemente es tremendo cómo lo llevan. Y estas cosas duran in eternum, inclusive habiendo hablado con su secretaria,
porque obviamente los jueces se mantienen escondidos tras las bambalinas para no hacer frente ni hablar con quienes debieran tener que interrogar. Me refiero a mí como acusado, ¿sí?, a la persona que me denunció, ¿sí?, y realmente ejercer su función, no solamente llevando y trayendo papelitos que le lee a alguien un resumen sucinto, sin actuar realmente como se debiera. O sea, violando todos los derechos de los niños, que después se engalanan escribiendo en el interés superior del niño según la declaración de bla, 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 el cual no cumplen jamás, es solamente una expresión declarativa para figurar, pero no cumplen nunca protegiendo a los niños, alejándolos de sus progenitores, lo cual es Carlos, una violencia institucional gigante. Sí, ahora es lamentable siempre escuchar los mismos nombres de magistrados que dejan dormir las causas y ocasionan daños terribles, porque vamos a aclararle a la audiencia que el mismo caso en otros juzgados, por simple acto de buen criterio, ya tiene resolución, ¿no? Entonces cuesta creer cómo siempre casos terribles y dramáticos suceden con los mismos nombres de jueces, ¿no? Habría que rever esto de algún modo en la Corte Suprema o en la Cámara Nacional de Apelaciones o con algún tipo de ley a través de AFANI, porque no puede ser que pasen los años y no se apele al simple criterio o buen criterio humano, nada más que eso. No estamos hablando de profesionalismo jurídico, estamos hablando un poco de sentido común, de sensibilidad, es que justamente el como sentido padre, común, nada más. Es el menos común de los sentidos. Es así, lamentablemente, los jueces podrán ser muy probos en su conocimiento acerca de la ley, pero el sentido común no lo aplican. No aplican el raciocinio, han perdido su humanidad, lamentablemente han perdido su humanidad. Obviamente debe haber algunos que son excelentes en su profesión, no me caben dudas, quiero creerlo que es así. Pero lamentablemente hay otros que dejan mucho que desear, provocando daños enormes a un montón de personas. Y esto estoy hablando créeme, Carlos, te puedo dar fe que me han tocado causas con otros jueces y las resolvieron y han tomado medidas, pero en tiempo récord. Cuando hay buen criterio para trabajar y hay profesionalismo, te puedo garantizar que no necesitan demasiados elementos como para tomar medidas enseguida. A ver, Marcelo, yo no te comenté cómo inició mi caso. Mi caso inicia porque yo le comienzo a mi ex un juicio para poder ver más a mi hija, porque ya llevaba 2 mediaciones fallidas, una tercera mediación donde no se la pudo notificar. Entonces se inicia directamente un juicio para poder ver más tiempo a mi hija. La respuesta de mi ex fue: la vas a ver cuando yo tenga ganas. Ergo, su forma para evitar la última posibilidad de notificación que había, que es la notificación bajo puerta, porque ya no le quedaba ninguna otra opción, fue meter una denuncia, ¿sí?, por violencia, obviamente falsa. Claro, para entorpecer el proceso. Ahora, ¿por qué no metió la denuncia de violencia antes, no? Y la viene a hacer justo después, cuando iba a salir esta medida. A eso me refiero cuando hablo de mal criterio de los jueces. Exactamente. El criterio de la jueza fue totalmente absurdo, de no prestar atención, ¿sí?, sabiendo que los 2 casos cursan, como se dice, bajo cuerda, que es atados ambos expedientes y de ambos expedientes, y no darle ni 5 de pelota al expediente original y darse cuenta de que solamente es una traba que se está metiendo. Pero bueno, es un problemita que tenemos en
en nuestro sistema judicial lamentablemente es muy grave, muy grave. Sí, sí. Es así, Carlos, no leen los expedientes. Lo que sucede es que no leen los expedientes porque no tienen tiempo para hacerlo o no quieren trabajar. Exactamente, es así, es triste, es lamentable, pero bueno, esperemos que a través de Afani se puedan conseguir cambios, porque es una agrupación que está luchando muchísimo por los derechos de los padres impedidos. Así que bueno, Carlos, te mandamos un abrazo muy grande, te deseamos lo mejor y repetimos por favor el nombre de esta señora jueza y el número de juzgado. Sí, con gusto. Es el juzgado 81 y la jueza es Samantha C. Vizcardi. Ajá, bueno, muy bien. De todos modos tengo los datos en privado y vamos a tirarle una llamadita a esta señora jueza a ver qué explicación nos puede dar al aire, un poco encubiertamente, no de tu tema personal, sino del proceder de la justicia, a ver qué explicación nos dan, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar esto? Sería interesante saber cuál es la lógica, porque la lógica aquí no aparece por ningún lado. No hay nada de lógica, Carlos. Lamentablemente esto no tiene nada de lógica, pero bueno, en algún momento lo tendrá. Te mandamos un abrazo grande y tenés todo el apoyo incondicional de nuestra radio y la programación. Muchas gracias por haber tenido la oportunidad de exponer mi caso y espero que le sirva a todas personas que estén impedidas de ver a sus hijos, lo cual es terriblemente doloroso, y bueno, espero que nadie más tenga que sufrir esto. Por eso es nuestra luchar por nuestros hijos y que nadie tenga que sufrir este proceso tan lamentable. Seguramente así va a ser, en algún momento esto va a tener que cambiar y tendrá que haber mucha más rapidez en la resolución de medidas. Te mandamos un abrazo muy grande, Carlos, y lo mejor en tu lucha. Gracias, muchas gracias, Marcelo. Estamos al habla. Un abrazo. Muy bien. Muy bien, ha pasado entonces de este modo con su testimonio Carlos Alberto Méndez, bajo del ala protectora de la agrupación Afani, que lucha constantemente contra este impedimento de contacto a través de falsas denuncias y procesos interminables. Muy bien, señor Fernando Rosales, vamos a una nueva pausa y